Este programa está patrocinado por For Founders Capital, el Angel Fund de Founders para Founders. Seed Rocket, el podcast de profesionales para profesionales. Servotic, expertos en sistemas web y entornos cloud. Diseñamos y administramos plataformas web en alta disponibilidad para entornos de alto rendimiento. Desplegamos y gestionamos infraestructuras como servicio de forma ágil y sencilla. Nuestra gestión integral de proyectos te permitirá escalar rápidamente dimensionando los recursos e incrementando la productividad de tu negocio. Queremos formar parte de tu equipo de IT. Cuéntanos tu proyecto. Envíanos un email a info@servotic.com y síguenos en LinkedIn y Twitter, @servoticsl. ¿Qué tal? Bienvenidos a Seed Rocket, el podcast de profesionales para profesionales. Abrimos, como siempre, las puertas de la escuela para recibir un nuevo par de profesionales, en este caso, que me han descubierto un mundo extraordinario. ¿Quién soy yo que voy por la vida usando Excel y Drive como un loser? Que no se me ofenda el personal, ni mucho menos, pero es que tendría que usar Holded. Es que es una herramienta extraordinaria. No me están pagando por ello, que conste. Pero he tenido una conversación previa muy interesante con los dos invitados que tenemos hoy, que son Javi Fondevila y Bernat Ripoll. ¿Cómo estáis, chicos? Hola, buenos días. Buenos días. Hoy me he pasado un poquito la presentación canónica por el foro, no me lo tengáis en cuenta, porque generalmente siempre doy la bienvenida en este caso a Jesús Monleón. ¿Cómo está Jesús? Muy bien. Oye, es que me han descubierto esto de Holded y la verdad es que es una auténtica maravilla, claro. O sea, yo, para una persona que el tema números pues tampoco es una cosa que en este caso también tú tienes la suerte de tener a Marc Bados aquí al lado, que también de números sabe un rato largo. ¿Qué tal, Marc? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bien, pues me alegro. Y la verdad es que da gusto. Hoy seguro que a mí descubriremos a muchísimos de la comunidad de Seed Rocket Startup School que nos escuchan, pues esta herramienta yo creo que muy valiosa, a través, como no, de la historia pues de estos dos profesionales, uno abogado y el otro ingeniero, que además, oye, eran pues como dos desconocidos que, bueno, que obviamente se conocieron, lanzaron Holded y realmente ha sido pues todo un éxito. Hoy vamos a descubrir esto y mucho más. Jesús, Marc, cuando queráis. Transparent CDN es una red de distribución de contenido creada por ingenieros españoles con una propuesta de valor muy sencilla: optimizar el rendimiento y mejorar la seguridad de tu web con las mejores y más innovadoras funcionalidades, entregando tus contenidos desde servidores lo más cercanos posibles al usuario, implementando algoritmos de cacheo de contenido para mejorar la velocidad de carga, mejorando el rendimiento general de tus aplicaciones e implementando una capa de seguridad que protegerá tus webs de los principales ataques conocidos como el famoso DDoS o ataque de denegación de servicio. Y todo esto bajo un servicio cercano, amigable y en tu idioma. Empieza a optimizar tu web ya. Más información en transparentcdn.com o escríbenos a info@transparentcdn.com. Pues muchas gracias, Eduard. Javi y Bernat pues son dos personas que en su día pues vinieron a Seed Rocket con el proyecto este de Holded y me apetecía explicar un poco, pues que ellos explicaran su historia, ¿no? Y analizar un poco el caso de Holded porque me parece muy interesante. Entonces, Javi y Bernat, disparo con la primera pregunta, ¿no? Porque sois como los dos co-founders. Quería saber cómo os conocisteis para arrancar Holded y previamente de qué os conocíais o qué relación teníais previamente. Pues bueno, yo soy Javi, empezaré por mi lado de la historia. Bueno, si quieres explica un poco tu background y Bernat el suyo y luego explicáis un poco cómo os conocisteis. Vale, sí, va todo un poco ligado, ¿vale? Mira, yo yo estudié de Derecho. Cuando estaba estudiando la carrera, mi hobby número uno era el freeski, ¿vale? Y viajaba por todo el mundo esquiando en snowparks, porque es lo que me gustaba hacer. Y en ese momento lancé una compañía de moda que estaba muy relacionada pues en este mundo del freestyle, el skate, el surf y estas cosas, la cual tuve durante 7 años. Y me imagino que por eso algún día pues nos agregamos con Bernat, que ahora explicará por qué, ¿no? Pero nos agregamos por el mundo de la nieve, fuimos Ghost Friends en Facebook durante mucho tiempo, hasta un día en el que pues yo por mi lado tenía una frustración muy grande con el software que tenía en mi empresa. Empecé a pensar en la idea de desarrollar pues un RP moderno, ¿no? Un RP diferente, pero era pues un side project y además tampoco tenía el conocimiento técnico ni el socio para iniciar eso. Hasta que un día pues vi que Bernat posteaba
miraba en mi muro de Facebook sin saber quién era, Holded, que era una herramienta de facturación pues que tenía muy buena pinta. Decidí escribirle porque me gustaba lo que había hecho y creía que podía estar alineado con la idea que yo tenía y nada, pues decidí escribirle para quedar y comentar más el tema. Y pues a Bernat nos explica su lado de la historia. Vale, Bernat aquí. Vale, pues mi lado, y empecé a programar desde muy pequeño porque me molaba, por motivos familiares. Empecé alrededor de los 7 años. A partir de ahí, eso me permitió pues empezar a hacer snowboard y como ganaba algo de dinero en side projects, etc., pues pude dedicarme más hasta que eventually fui profesional a nivel español, pero profesional. Entonces, mi modo de vida era un poco, pues, en invierno estaba en Estados Unidos, luego iba dando la vuelta al mundo esquiando, haciendo snowboard, por eso, pues, lo que decíamos, ¿no? Tenía a Javi como ghost friend. Y a partir de ahí monté 2 pequeños proyectos, no sabía ni que se llamaban startups en ese momento, ¿no? Eran como páginas web con Stripe para básicamente intentar sobrevivir. Y en un viaje a Austria donde había muchísima nieve y no podía esquiar, pues me quedé encerrado unas semanas en casa y decidí montar algo para poder seguir haciendo snowboard, ¿no? O sea, el problema es que tenía 2 proyectos que iban funcionando y necesitaba una herramienta para gestionarlos. Y básicamente monté Holded como un ABC de facturación para generar facturas, pero molaba, estaba guay y básicamente pues lo subí a Facebook y Javi me escribió. Javi en ese momento era el que había montado que al final lo ha dicho rápido, ¿no? Pero había montado un buen lío con el tema este de la empresa de retail, me escribió y básicamente fue hostia, pues igual tiene sentido, ¿no? Y a partir de ahí, pues irónicamente, eventually dejé de hacer snowboard y aquí, y somehow hemos llegado hasta aquí. Y Javi, explícanos un poco lo que comentaba ahora Bernat del tema de la empresa esta de moda, exactamente qué hacíais y hasta dónde llegasteis. Porque yo recuerdo, o sea, yo vinisteis a verme y recuerdo que me quedé un poco impactado con lo que me explicaste. Pues mira, por no alargarlo mucho, ¿no? Pero al principio era una marca muy enfocada a producir ropa de nieve, no solo técnica, sino también pues sudaderas y camisetas, pero muy inspirada en el mundo de la nieve y en la moda que se llevaba en el ecosistema del snowboard y el freeski. Luego, al cabo de un par de años, cuando la crisis del 2008 pues pegó más fuerte en el sector del retail y muchas de las tiendas que distribuían la marca pues empezaron a cerrar, lo pivotamos a montar un modelo más de fast fashion alrededor de este mismo estilo de moda, ¿no? Pero con venta directa a través del punto de venta directo, etcétera. Abrimos 14 tiendas alrededor de España. Tuvimos pues una muy buena época en la cual las cosas iban bien y luego pues empezamos a tener una época no tan buena en la cual pues el sector de la moda se estaba complicando, la competencia era muy dura, por lo tanto pues cada vez teníamos que ir bajando precios para poder competir, con lo que teníamos menos margen. En el sector de la moda pues competíamos con empresas muy muy grandes, con lo cual obviamente no puedes competir a nivel de margen, hasta que llegó un punto en el que yo personalmente estaba un poco cansado de empujar el proyecto, las expectativas de futuro no eran muy alentadoras y tomé la difícil decisión de cerrar el proyecto en un momento en el que tenía caja suficiente como para no entrar en concurso a acreedores, poder pagar a todo el mundo y poder iniciar pues una nueva etapa un poco más tranquilo. Sí, y Javi, o Bernat, si os parece y explicáis ahora lo que es Holded y por qué bueno, hay grandes números y en qué momento os dais cuenta que hay una necesidad para montar esto, ¿no? Vale, pues empezamos Holded como un programa de facturación, o sea, lo que vimos en ese momento en el mercado y fue por eso que luego comentamos, ¿no? Pero fue lo que se nos complicó muchísimo poder levantar dinero, fue que nosotros teníamos la visión que el software para las pequeñas empresas estaba totalmente olvidado, ¿no? Las empresas grandes tienen SAP, tienen NetSuite, tienen programas que están hechos a medida, que pagan miles de euros en consultores y básicamente te hacen un programa a medida para tu actividad. El problema es que cuando bajas de sector, básicamente una empresa de 20 empleados, de 15 empleados, no puede pagar 50, 100, 200.000 euros de implementación, ¿no? Y el problema es que luego no había, los softwares que habían en ese momento, e incluso ahora, eran más legacies, eran programas muy complicados que no se adaptaban, que la empresa tenía que adaptarse a ella, que probablemente no eran ni cloud en ese momento, con lo que básicamente había un hueco de mercado brutal, ¿no? Entonces, como lo vimos, no era un programa de facturación para nosotros. La facturación es lo que siempre decimos, es un poco un caballo de Troya, ¿no? No era solo la facturación, era todo lo que vimos alrededor. Y a partir de ahí, pues vimos la oportunidad de
generar una plataforma para autónomos y pequeñas empresas para gestionar desde la facturación hasta todo lo que ahí va relacionado, ¿no? Con lo que al final Holded es facturación, CRM, presupuestos, básicamente te gestiona, te simplifica la operación de una pequeña empresa. Y cuando vais a levantar dinero para esa primera ronda, porque yo recuerdo, ¿no? Vosotros venís a Seed Rocket, bueno, a través de Stephen Kuhn, ¿no? Nos presentan y tal, venís al Seed Rocket, tengo que decir que me regalaste ropa, tengo que decir que eso fue un gran motivo para que fuerais seleccionados en Seed Rocket, claro, es broma, que todavía guardo, y cómo la gente se plantea, ¿no? Delante de un business plan o delante de una persona que quiere hacer un RP cuando en el mercado ya existen, ¿cuál es la respuesta del mercado? Más allá de Seed Rocket, que en Seed Rocket acabaron invirtiendo, pero ¿qué es lo que os transmite el mercado? Porque yo recuerdo mentores que no habían venido al campus de Barcelona diciéndome, tío, como en el año 2016 la gente invierte en un ERP. O sea, ¿por qué es diferente? ¿No? Me gustaría saber exactamente qué os dice el mercado al respecto. Pues mira, la verdad que nosotros, como dices, en enero de 2016, con el entorno de Seed Rocket cerramos la primera ronda de financiación en verano, de hecho, en agosto. En enero ya empezamos a intentar buscar financiación y quizás empezamos a hablar con un tipo de inversor diferente, menos acostumbrado al sector de la startup, que era un poco, pues quizás el primer network que teníamos, ¿no? Y obviamente, pues no se entendía muy bien. La gente no acaba de entender por qué, como bien dices, íbamos a hacer algo que ya existía mucha competencia y por lo cual la diferenciación está un poco en una serie de detalles que muchos inversores no estaban ni dispuestos a escuchar porque ya descartaban la idea de salida. Entonces, ¿nosotros qué tuvimos que hacer? Bueno, primero encontrar al tipo de inversor adecuado. Es decir, un inversor que entienda el sector de la tecnología. Y eso, cuando lo vimos, cuando te conocimos a ti, Jesús, y cuando conocimos al entorno de Seed Rocket, vimos una gran diferencia en las conversaciones que teníamos con otro tipo de inversores a las que empezamos a tener pues con inversores de la tecnología, donde, bueno, pues simplemente el ecosistema está montado de otra forma y se entendía mejor lo que queríamos hacer. Aún así, las preguntas eran parecidas, ¿no? ¿Por qué vosotros? Porque si ya han existido, por ejemplo, en el pasado proyectos intentando cambiar este sector y no se ha conseguido, es un sector súper competitivo, ¿por qué vosotros vais a conseguirlo hacer? Yo creo que el secreto por el cual conseguimos que nos invirtierais el primer dinero fue por transmitir un poco la pasión y nuestras capacidades en hacer algo que existe, pero mejor, ¿no? No siempre hay que inventar algo. Muchas veces hacer algo que existe, pero hacerlo mejor, hacerlo de una forma diferente, hacerlo de una forma más moderna, a veces es incluso el secreto del éxito más que inventarse un producto nuevo, ¿no? Que requiere pues una educación y obviamente pues es más difícil descubrir algo que no existe hoy en día. Yo creo que transmitimos eso. No sé, tú también nos lo sabrás decir que visteis en nosotros. Coño, sabéis que tenía muchas dudas a título personal, pues hice venir como 4 veces, ¿no? A que presentarais a For Founders. Porque yo, o sea, personalmente creo que ¿no? La mejor definición es que sois dos personas muy listas, ¿no? Que os brillan los ojos, ¿no? Bueno, os brillaban los ojos en ese momento y es un tipo de proyecto que a la gente lo encandilasteis mucho por ese tema. Sin embargo, yo de forma racional lo veía, coño, ¿qué hacen de diferente, no? Porque, ¿qué hacéis de diferente exactamente? Y aquí, antes que respondas, Javi, también el reto que había en ese momento era demostrar que podíais escalar esto y montar un negocio rentable con los pricings que teníais, ¿no? Que no te soportan pues un outbound a nivel de una fuerza comercial, ¿no? Sino que tienes que, ¿cómo habéis conseguido montar una máquina de ventas haciendo performance, ¿no? Con los pricings que tenéis. Vale, le tiro. Básicamente, ¿qué hicimos diferente? Básicamente fueron los detalles, ¿no? Creo que es algo que en el software, o sea, básicamente fue llevar una experiencia B2C, ¿vale? O sea, a nivel de cliente a nivel de empresa. Creo que lo que nos hizo catapultar, ¿vale? Hasta donde hemos llegado, es hacer las cosas, o sea, no te diré con amor, ¿no? Pero buscando los detalles. O sea, al final hay muchas formas de hacer las cosas, ¿no? Es como decía Javi, de que no tienes siempre que inventar algo nuevo. De hecho, si miráis, yo qué sé, compañías gigantes en el mercado de acciones, la mayoría no son nada nuevo, ¿no? Podéis ver a Shopify. Shopify no es nada nuevo, que es un PrestaShop Magento WooCommerce 2.0 o 10.0, llámalo como quieras. Es algo bien hecho, ¿no? Y es un poco lo que hemos querido hacer, que al final nadie había puesto amor o detalles
en el generar una factura, en cómo ves esa información, en cómo ves los gráficos de tu negocio y a partir de ahí, pues, volvernos locos en rediseñar y rediseñar. Y yo qué sé, montar un panel de settings y que nos dé toque, ¿no? Que nos moleste, que yo qué sé, que los elementos no estén alineados o que haya más de 3 clics para llegar a las cosas. Y al final creo que con obsesión en hacer un producto brillante en un mundo muy gris, le conseguimos dar un poco la vuelta, ¿no? Y al final creo que a partir de ahí, pues también tuvimos un momento muy, muy loco, muy, muy guay, en el sentido de que al principio, por ejemplo, cuando empezamos había todo el boom de, yo qué sé, de los frontends, en el sentido de que lo que era guay era montar como empresas de aplicación, ¿no? En rollo, cosas muy nicho, cosas muy pequeñas y era al final lo que costó mucho levantar el dinero, ¿no? Del rollo, porque estos dos que no han hecho nada, entre comillas, van a montar un super RP cargado de 300.000 features, ¿no? ¿Por qué no hacéis solo contabilidad o por qué no hacéis solo un generador de facturas, ¿no? Pero al final nuestra visión era ir un poco más allá, ¿no? Y creo que esto fue el hándicap más alto a la hora de convencer y de levantar dinero. ¿Cómo hemos conseguido que eso funcione? O sea, creo que ahora Javi puede hacer un adding, pero a nivel de montar una empresa rentable, creo que el tema de los low ARPAs, o sea, vale, la media de dinero que generas por consumidor, Shopify, Chero, QuickBooks, todas esas empresas la han petado y creo que no es un... Creo que ha cambiado mucho mirando los modelos antes de Enterprise, ¿no? Que tú podías escalar simplemente poniendo más dinero en equipos de ventas y es verdad, eso escala. Nosotros siempre hemos intentado evitar escalar a nivel de humanos, ¿no? O sea, al final, y lo digo así fríamente, ¿no? Pero al final tener las piezas clave para hacer las cosas que son clave de verdad, no simplemente para vender más o que los márgenes del software son una animalada. Si lo montas bien y montas una máquina que genera leads, que genera clientes y que con un buen producto eventually terminan pagando y los mantienes en el tiempo, pues se puede montar una máquina a hacer dinero brutal. Y podéis darnos 4, para que la gente que no conoce bien Holded, si nos podéis decir cuán grande es en datos que podáis dar que puedan ser públicos, o sea, de empleados o países o clientes, no sé, lo que vosotros veáis, Sí, claro. Para que la gente Mira, sepa el tamaño. Sí, mira, nosotros empezamos con la plataforma, digamos, la primera fase de desarrollo completa ha durado 3 años. Obviamente desde el primer día pues estaba disponible una parte de ese producto que durante estos 3 años ha ido creciendo hasta que hemos tenido la plataforma que nosotros nos imaginábamos cuando empezamos y ahora pues obviamente pues quedan 1000 retos en mejorar, en añadir, en seguir evolucionando, pero como mínimo ya llegamos a ese primer checkpoint que queríamos tener. Durante estos 3 años, como teníamos un gran reto en construir esta plataforma, nos focalizamos solo en el mercado español para no tener más distracciones, ¿no? Ya siempre se dice, ¿no? Que el foco es uno de los grandes retos de una startup, pues nosotros ya nuestro foco en el producto quizás no era el más adecuado porque teníamos un producto muy grande que absorber, pues como mínimo a nivel de mercados queríamos tener un foco y no poner más complejidades al escalar o al seguir construyendo la empresa. A principios de este año hemos abierto nuestro segundo mercado, que es Francia, porque, como decía, pues ya estábamos más establecidos. En el mercado español a día de hoy tenemos casi pues, unos 40.000 usuarios. Quedan muchos por adquirir, ¿no? El mercado español es gigante, es un mercado con 3 millones de autónomos y pequeñas empresas, entonces para dominar el mercado pues nos queda mucho trabajo todavía, pero sí que podemos decir con cierta confianza que estamos en una posición adecuada para dominarlo a medio o largo plazo. ¿Por qué digo esto? Porque al final... ¿Quién sería tu principal competidor en este mercado? El SAGE. Mira, en España, como en muchos de los mercados, el software existe desde hace muchos años y una de las grandes tendencias en los últimos años es pues la transición a la nube. Es decir, todos estos programas que aún así son diferentes y la experiencia es muy diferente, pero que al final, pues oye, te resolvían ese problema de la gestión del negocio o de la contabilidad, todos esos programas no estaban en la nube. Nosotros aparecimos con una de las primeras propuestas en la nube que tenía toda esta funcionalidad. Entonces nosotros, digamos, hemos ayudado al mercado a empezar a hacer esta transición con uno de los productos, pues digamos, más competitivos. Entonces, ¿por qué decimos que estamos en una buena posición para liderar el mercado? Porque la transición a la nube no se hace de un día para otro, ¿no? Incluso, pues Estados Unidos está en un, creo, 54% de penetración de la nube, es decir, aún le queda la mitad del mercado por migrar
a programas o a software en la nube. En España estamos por debajo del 15% y esto no es una cosa que se hace de un día para otro, pero sí que nosotros al menos nos hemos podido posicionar como el producto de referencia para hacer esta transición, tanto para usuarios que estaban utilizando programas que no están en la nube, de Sage, de Wolters Kluwer o de otros fabricantes pues que ya llevan muchos años en el mercado y quizás habían nominado en el pasado, como nuevas empresas que están saliendo o empresas que todavía no habían adoptado software y que obviamente pues van a adoptar software en la nube como primera opción y no un software instalable en tu ordenador, ¿no? Yo creo que incluso pues la crisis del COVID nos ha ayudado un poco a que la digitalización se acelere, no drásticamente, pero sí que la percepción del consumidor conforme a los beneficios de la nube pues todavía son más evidentes, ¿no? En un momento en el que no hemos podido ir a trabajar a la oficina o en el que hemos tenido que digitalizar muchos procesos desde cualquier lugar. Y 40.000 pymes o autónomos que os utilicen son bastantes, ¿no? Bueno, a mí me parece una barbaridad, ¿vale? Pero ¿cómo habéis captado este número de clientes o cómo habéis sido capaces de llegar? O sea, porque ahí, yo, por ejemplo, cuando vosotros, claro, un poco lo que decía Marc, ¿no? La tesis de inversión para cualquier VC, o sea, ahora porque tenéis métricas y es como muy obvio, ¿no? Pero cuando tú dices, no, va a tener un precio medio, no recuerdo, relativamente bajo, ¿vale? Que no recuerdo, son 30 euros o 40 euros o entre 20 y 30 euros al mes y captar de forma masiva versus, claro, todo el mundo piensa que os va a tocar llegar a hacer acuerdos con gestorías, que yo en aquel momento tenía la mala experiencia de Captio, que entonces se llamaba Ongest, ¿vale? O gente que tiene que ir a visitar clientes pues por 30 euros, pues no salen los números. O sea, ¿cómo vosotros sois capaces con este pricing de llegar a toda esta gente? A ver, nosotros nos inspiramos desde el principio en modelos con este ARPA, ¿vale? Y el ARPA, pues como clarificaba antes Bernat, es el ticket medio por cliente, lo que nos pagan de media al mes. Cuando tienes un ARPA de 30 euros no te permite utilizar ciertos canales, pero esto ya lo sabíamos y de hecho ya teníamos ejemplos en el mercado de empresas súper exitosas que habían comercializado su producto pues a través de los canales que te permite este ARPA. ¿Y estos canales qué son? Pues son canales más típicos del B2C y no tan típicos del B2B. Son canales directos, son canales en los cuales no existe una interacción personal entre cliente y proveedor porque no te lo puedes permitir, obviamente, ¿no? ¿Nuestros canales cuál fue? Pues el primero que hemos escalado ha sido el canal de Paid Ads, que incluye pues lo que buscas en Google, lo que buscas en Bing, lo que buscas en los diferentes buscadores, así como pues los social ads, que son pues hacer publicidad en redes sociales. Estos han sido, digamos, nuestros dos principales canales que hemos sido capaces de escalar pues exitosamente hasta el día de hoy, que invertimos pues obviamente muchísimo más dinero que al principio, y todo parte no solo del canal, sino luego de la experiencia, es decir, obviamente cuando tu canal es self-service, es decir, el cliente se lo hace todo, el producto también tiene que ser self-service. Entonces nuestro funnel funciona de la siguiente forma. Hacemos publicidad en diferentes canales con la intención de que el usuario llegue a nuestra web, en nuestra web se informe de lo que hacemos y si le sigue interesando, es lo que buscaba, pues se crea una cuenta de forma gratuita en la cual pues tiene un periodo de prueba durante 14 días o incluso una suscripción gratuita dependiendo pues de los diferentes tipos de precio que tenemos, ¿no? Durante esos 14 días el usuario va a probar la plataforma, va a poder hacer pues lo que quiera y lo que sí que va a tener es un servicio de atención al cliente que a día de hoy lo damos a través de un chat en el cual respondemos en menos de 3 minutos de media, de forma que es muy ágil, de forma que nuestro equipo de atención al cliente puede ayudar a mucha gente al mismo tiempo, ¿no? Entonces es menos time consuming para el equipo y es más escalable. Pero al final es el usuario un poco en el que tiene que hacer ese proceso. Y como antes comparábamos con Shopify, pues ellos propusieron un sistema self-service para montar tu tienda online en vez de tener que ir a una agencia. Nosotros lo que hacemos es proponer un sistema self-service para tener tu ERP, tu sistema de gestión de la empresa, y por eso conseguimos ofrecerlo a este precio. ¿Por qué? Pues porque el usuario tiene que hacer las cosas. ¿Para que las pueda hacer, qué hemos hecho? Pues que la experiencia del producto es totalmente diferente a la que te encuentras en Sage, por ejemplo. Es un producto súper intuitivo, es un producto con un diseño pues muy, muy cuidado para que las cosas se entiendan muy fácil y además hemos trabajado mucho en tener conocimiento online, es decir, tenemos nuestro propio Holded Academy, donde tenemos más de 500 artículos en cómo hacer las cosas o qué son las cosas, pues oye, desde qué es una factura, cómo hay que hacerla,
cómo no hay que hacerla y cómo se hace en Holded, ¿no? Entonces intentamos que todo ese conocimiento online ayude a que el usuario pues poco a poco sea más independiente en poder utilizar el producto, pero también en entender los conceptos que giran alrededor de su negocio. Y Bernat, una pregunta. A nivel de un RP con lo complejo que es, ¿cómo priorizáis dentro del roadmap los desarrollos? ¿Escucháis al cliente o por otro lado tiráis millas y priorizáis vosotros lo que consideráis que el cliente necesita? ¿O cómo funciona esa parte? ¿Cómo llegáis a priorizar los desarrollos? Vale, pues partiendo de que tenemos una visión y sabemos dónde queremos llegar, es un poco un mix, ¿no? Una parte es escuchar al cliente porque al final estamos montando un RP, o sea, estamos montando algo que es target agnostic en el sentido de que no damos soporte solo a empresas digitales o a empresas que fabrican, yo qué sé, tornillos, ¿vale? Con lo que nosotros, obviamente, pues Javi tiene sus experiencias, yo tengo las mías, pero no conocemos todo, ¿no? Con lo que al final hacemos un mix entre lo que queremos hacer y lo que nosotros vemos que puede adelantar Holded al mercado, ¿no? O referente a competidores, que nos puede quick wins para ganar, temas de growth, etc. O lo que nos dicen directamente los clientes, pues por ese chat que comentaba Javi, ¿no? Al final intentamos tener un contacto, o sea, por ejemplo, al principio, tanto Javi como yo estuvimos al chat durante muchísimos meses cuando empezábamos porque necesitábamos empaparnos de lo que querían, de las frustraciones que les daba el programa, de lo que podíamos mejorar. Y entonces, a partir de ahí, pues ahora tenemos un equipo de producto que obviamente ha ido evolucionando en el tiempo. Intentemos hacer un mix. He de decir que, y ahí es donde entramos siempre con el tema de data, ¿no? Y ahí, bueno, en startups incluso más grandes, pues hay un poco de cómo priorizas, ¿no? Haces simplemente un tema de pesos, de weights, en el sentido de, o sea, este feature 1 versus feature 2, una feature se hace en una semana, la otra en 3, y esto está muy bien, mola muchísimo, se pueden escribir un montón de artículos, pero a la hora de la verdad cuesta, ¿no? Porque al final, si tú, no sé, tienes una empresa que factura cientos de millones y quieres subir un 3% de la facturación, vale, fíjate en la data, intenta, yo qué sé, mejorar el flujo de conversión de clientes un 5% y eso, eventually, en dinero, pues va a ser una animalada, ¿no? Pero cuando intentas triplicar, cuatriplicar, quintuplicar la empresa anualmente, a veces la data no es suficiente, ¿no? O sea, yo aunque ahora mismo mejore el flujo de conversión de clientes un 20%, que sería una animalada, eso no me va a hacer triplicar la empresa ahora en 2020, ¿no? 2021. Con lo que al final es un poco la intuición que tenemos versus lo que ellos dicen. Y normalmente intentamos entender lo que dicen y hacerlo más para todos, ¿no? Hacerlo más sencillo, más práctico, que no sea solo para un target. No tengo una solución, no veo una panacea. Creo que al final es rodearte de gente inteligente para encontrar cuál es el next big feature que ayudará. Oye, y a nivel de vosotros, a nivel de vosotros dos, ¿no? Que vosotros dos sois co-CEOs de la compañía y a estar chequeando en Crunchbase y pues pone que se ha levantado un total de 8,6 millones de dólares en la compañía. ¿Esto ha sido un problema a la hora de ir a hablar con inversores o inversores internacionales? Y dos, ¿cómo os organizáis entre vosotros dos para que estar coordinados, ¿no? Con esta tarea de co-CEOs? Pues mira, yo creo que este es un tema que solo hablamos al principio, quizás con vosotros en la primera ronda o con otros business angels que nos hacían esta pregunta. Es decir, que a nivel de VCs o de inversores de cara a futuro, si lo hemos comentado, ha sido muy light. Es decir, creo que en los últimos años ha habido muchos ejemplos de empresas que han tenido mucho éxito, que tenían este formato de management y por tanto creo que ya no existen quizás tantas dudas como podían existir hace 5 años sobre este modelo en el cual pues no solo tienes un CEO sino que tienes dos. Nosotros creo que la naturaleza de la decisión fue porque, mira, nosotros cuando empezamos creo que los dos teníamos muchas ganas de aportar en muchos ámbitos diferentes del negocio y no solo en un área en concreto, y nuestras habilidades pues obviamente pues eran muy diferentes y muy complementarias, lo cual era muy bueno, y también sabíamos que al mismo tiempo teníamos que ponernos de acuerdo en cualquier cosa que hiciéramos, ¿no? Aunque decidiéramos que Bernat era el CEO o yo era el CEO y el otro hacía otro rol, en última instancia las decisiones importantes seguíamos siendo socios a 50-50 y las teníamos que tomar consensuadamente. De forma que, en realidad, eso no deja de ser una etiqueta de cara al exterior y no tanto algo que condicionara nuestra forma de funcionar.
Y como los dos nos sentíamos cómodos con esa etiqueta de cara al exterior, pues fue la que decidimos adoptar. Y básicamente, pues ha sido muy natural. Simplemente, pues oye, hemos intentado utilizar las habilidades de cada uno en el momento de cada uno. Por ejemplo, pues hasta hace 6 meses que contratamos a nuestro VP de tecnología o lo que sería el CTO, pues Bernat ha estado muy centrado en la parte de tecnología porque es esto no lo va a decir él, ¿no? Pero es un programador excelente. Y es donde teníamos una clara ventaja competitiva para poder desarrollar cosas que prácticamente nadie podía hacer a una velocidad que prácticamente nadie podía hacer. Hasta el momento en el que hemos llegado ahora y pues ya tenemos una persona con experiencia para escalar esto al siguiente nivel y entonces pues Bernat pues, puede dedicarse a otras tareas. Igual que yo, pues al principio estaba más focalizado en la parte de marketing porque no teníamos una persona senior en ese área y cuando fichamos a nuestra VP of Growth pues pudimos relegar, digamos, esa área. Entonces, yo diría que los dos decidimos conjuntamente la estrategia de la compañía, porque esto es quizás lo más importante. Tenemos unas áreas cada uno que llevamos el día a día, pero al final, pues tanto en la parte de crecimiento como en la de producto, que son pues quizás las más clave de la empresa, la parte estratégica e incluso la gestión más a medio plazo la llevamos conjuntamente y luego cada uno pues tiene su día a día para ser más eficientes. Y lo que nos permite eso es que la empresa no solo tiene un CEO, sino que tiene dos, en el sentido de que cuando pues hay uno que no puede estar en algo, pues puede estar el otro, que tenemos tiempo además para liderar ciertos proyectos y creemos que eso es muy, muy, muy interesante. Es decir, no se nos come el día a día de relaciones con inversores o de PR o de las cosas que al final cuando la empresa crece o de hiring, ¿no? Te absorbe como CEO, sino que al poderlo partir tenemos un poco más de tiempo para liderar ciertos proyectos internos que creemos que son muy clave para la empresa y que además nos permiten también pues bajar un poco, seguir trabajando con los equipos en tareas más del día a día. No sé, yo creo que esto en cada empresa y con cada persona es un mundo. Yo creo que en nuestro caso claramente fue una decisión de éxito, que a día de hoy nos funciona súper bien, que de hecho solo ha ido a mejor. Es decir, al principio quizás nos costaba un poco más, pero cada vez hemos encontrado la forma de trabajar conjuntamente en este formato mejor y mejor y mejor. Y a día de hoy creo que es la mejor decisión. ¿Pudieras dar un tip que gente como vosotros quiera hacer o ser co-CEOs o similar? ¿Qué tip darías de, oye, que a vosotros os funciona o os ha funcionado con Bernat? O Bernat, dilo tú, o sea, que es aquello que creéis que os ha hecho mejorar mucho esa relación. Es que creo que no, o sea, me cuesta ver un tip, creo que Javi lo ha expuesto perfectamente. Creo que es más un momento en el que te encuentras, ¿no? En el momento del proyecto, en el momento de tu vida donde estás, en qué quieres hacer y sobre todo qué skills tienes tú y tu partner, ¿no? Porque al final, es que es lo que decía Javi, hay un montón de cosas que nos podemos partir, pero creo que al final los dos, o sea, por ejemplo, Javi podría ser CEO perfectamente y creo que yo podría ser CEO perfectamente, y no me gustaría que Javi fuera el CEO de mi competencia y creo que al revés tampoco, ¿no? Con lo que al final hacemos un combo perfecto. Pero creo que al final aquí va en quién eres tú, quién es tu partner y cómo funcionáis juntos, ¿no? Lo que decía Javi al principio, pues teníamos 500.000 discusiones. De hecho, antes de, pues, además como anécdota, ¿no? Pero antes de conseguir levantar la primera ronda con vosotros, con Business Angels, pues igual estuvimos a punto de cerrar Holded 25 veces. Pero creo que al final eso pues fue como perfilando la relación, ¿no? Y viendo exactamente pues dónde está el límite, cómo nos gusta trabajar, qué queremos. Y al final, mientras los dos estemos alineados en el final goal, ¿no? En qué queremos de Holded y qué queremos también de Holded personalmente, creo que a partir de ahí, pues yo qué sé, pues es un punto donde yo a veces puedo volverme muy loco y ver algo A, Javi lo puede ver Z, y si al final los dos confiamos en que lo estamos viendo por el bien de la compañía, pues probablemente la solución está en el medio, ¿no? No sé, creo que es más un tema de los partners. Yo sí que daría un par de tips. Yo creo que el primer tip es, obviamente, reflexionar muy bien esa decisión. Es decir, no hay que tomarla para evitar tener una discusión o un momento complicado. Es decir, yo no hubiera aceptado esto si no me hubiera creído en las capacidades de Bernat. Y creo que viceversa. No lo hubiera hecho nunca por el hecho de no tener una discusión y tirarla, ¿no? Patada para adelante de la pelota, porque luego la pelota te la encuentras. Y de hecho, si el negocio ha cogido un poco de tracción, esa pelota todavía es más difícil de gestionar. Entonces, yo para mí el primer tip es que realmente ese formato no sea una especie no sea ocultar una situación difícil de resolver, y ya la hablaremos en el futuro, sino que sea algo en lo que realmente
se cree. Y para creer en ello, para mí es muy importante respetar profesionalmente y las habilidades de tu socio. Y creer que tu socio tiene el compromiso, las habilidades y las capacidades suficientes para desarrollar esa posición. Eso obviamente no va a durar para siempre, pero bueno, el momento en el que tomas la decisión, si así es lo que te parece, pues como mínimo a corto plazo va a funcionar. Luego, pues obviamente eso tiene que seguir creciendo en el tiempo y eso se tiene que seguir manteniendo. Para mí, ese sería el tip y algo que a nosotros nos ha ayudado mucho a construir estas relaciones, que nunca nos hemos callado nada. Cuando hemos pensado algo, lo hemos dicho, y si ha hecho falta que nos peleemos, nos hemos peleado muchas veces y nunca hemos, digamos, pegado la patada para adelante por evitar una discusión en un momento que quizás estás cansado y no te apetece. No, nos hemos peleado y punto. Y eso nos ayudaba a construir una relación en la que sabemos pelearnos, que es importante, sabemos discutir, sabemos llegar a acuerdos y nos conocemos perfectamente, porque no hemos ido metiendo cosas en la mochila que el otro no sabía, ¿no? Genial. Oye, y cambiando de tema, ¿cuándo os dais cuenta que tenéis algo que realmente un producto que tiene stickiness y que permite escalar? ¿Cuándo os dais cuenta del product market fit? ¿Cuándo es el momento ese que dices, ostras, hemos conseguido algo? ¿Es muy Em, al principio o o cuando... Sí, Product Market Fit es algo que no escala, ¿no? O sea, yo creo que hay muchos Product Market Fit, ¿no? O sea, tú puedes tener Product Market Fit cuando estás creando, yo qué sé, pues 20 clientes al mes, pero cuando de repente quieres, pues en vez de gastar 100.000 euros en marketing al mes, quieres gastar medio millón, pues igual no tienes Product Market Fit, ¿no? ¿Por qué? Porque pues tienes que salir a Alemania, a Italia, no sé, da igual, ¿eh? A Sudáfrica, digo, para decir nombres random. Con lo que creo que el Product Fit es una continua evolución que siempre tienes que ir llegando. Creo que al final, como empezamos nosotros, era en el momento donde invertíamos los primeros dineros en Facebook, en Google, y a partir de ahí generábamos clientes y esos clientes estaban happy, ¿no? Eso que nos permitió hacer la primera ronda. Con ese dinero, pues fue escalar el marketing. Escalas el marketing, te das cuenta que la conversión no es la misma, etc., etc., ¿no? Entonces, es como que el product market fit va fluctuando y lo vas cambiando y adaptando en el tiempo para adaptarte, pues, de ronda a ronda o de crecimiento en crecimiento. Oye, y a nivel de funding, ¿no? En Crunchbase pone que pues tenéis a Lakestar, ¿no? En la última ronda, que es un fondo internacional. Y os quería preguntar ¿qué os ha aportado un socio internacional en la compañía? Porque teníais, digamos, socios nacionales y si os ha dado un diferencial o creéis que, pues, oye, está bien, pero como otro más. Yo creo que, a ver, como en una startup, como todo va muy rápido, tienes que pensar antes muchas cosas que digamos, cuando montas una empresa fuera del ecosistema de las startups y de los VCs, etcétera, quizás no lo pensarías. ¿A qué me refiero? Que en una empresa que está en el mercado público, ¿no? Que está en bolsa, hay una parte muy importante que es la de relaciones con inversores, que no es solo hablar con inversores, sino es también pensar en qué imagen estás dando al mercado de los inversores, cómo vas a financiar esta empresa, construir relaciones, etcétera. Y esto una startup lo tiene que hacer mucho más pronto. Es decir, incluso pues puede ser una startup muy pequeñita, factura muy poco y ya tiene que estar pensando en esta imagen y en esta estrategia que va a hacer en la relación con inversores. Creo que conseguir que un inversor internacional pues te invierta en una Series A es una validación de cara al mercado conforme pues ya no eres un negocio local, sino que eres un negocio que está validado por un inversor internacional y por tanto la imagen que envías al mercado, por un lado, es que tu ambición va más allá de tus fronteras, por lo que el tamaño de la empresa es más probable que sea muy grande, porque tu mercado pues no solo se limita a tu mercado nacional, ¿no? Entonces yo creo que hay dos lados. Por un lado es, oye, la imagen que das al mercado y las relaciones que eres capaz de construir, porque al tener pues un inversor como Lakestar, que es un inversor paneuropeo con un fondo de casi 1.000 millones, con oficinas pues por toda Europa, te permite pues que tu network de repente pues no solo sea nacional, sino que sea europeo, internacional, porque también existen esas conexiones y por tanto en el momento en el que tú necesitas inversores quizás en otras series más avanzadas donde ya nacionalmente no existen VCs que puedan invertir tanto dinero, esa imagen y esas relaciones ya las has construido y te has preparado, ¿no? Entonces esto sería un poco más la parte externa de la imagen y de la estrategia en cómo pues tú vas construyendo tu reputación para poder ir financiando la empresa en las diferentes fases y luego está en cómo aporta internamente, ¿no?
Es verdad que al final, cómo aporta internamente, no es tan importante que sea nacional o internacional, porque hay mucha gente pues, nacional que puede ser más válida que la internacional. Entonces depende más, pues oye, en las personas. Creo que en nuestro caso, Lakestar nos ha ayudado en muchas cosas. Nada más invertir, pues Lakestar, al ser un fondo grande, pues tiene un equipo muy grande, pues nos ayudó a poder pues coger diferentes áreas de la empresa, como el departamento de recursos humanos, y llevarlo pues un poco al siguiente nivel, trabajando de la mano con su equipo de recursos humanos. Pero al final creo que esto no depende tanto, ¿no? En el hecho de que sea un inversor internacional, sino que pues hay un buen equipo detrás que tiene sus áreas de know-how que nos las han intentado transmitir, al igual que nos las ha transmitido Nauta o vosotros. Es decir, esto ya cae un poco más en el lado de las personas que constituyen cada entidad. ¿Cuántos sois ahora en el equipo? Ahora, más o menos, ¿cuántos Somos, estáis creo, trabajando? unos 70, 75. Vale, ¿y qué es lo que has aprendido o habéis aprendido ambos, ¿no? En estos 3 años, ¿no? De crecer bueno, 3 años largos, de 0 a 70 y pico trabajadores, y hablabas ahora del Extar, ¿no? De la parte de recursos humanos, que es la principal lección que habéis sacado. Creo que la principal lección es que lo más difícil del negocio son las personas, ¿no? No son los features, no son las oficinas, no son incluso los clientes, son las personas y el equipo que construyes. Es muy complicado, muy difícil, porque al final las personas somos complicadas, somos complejas y cada una es diferente, ¿no? Entonces, en una empresa en la cual estás fichando, pues mira, creo que, si no me equivoco, este año hemos fichado 40 personas ya, pues fichas a mucha gente. Es fácil equivocarse, y equivocarse no significa fichar a la persona inadecuada para el puesto inadecuado, ¿no? Entonces creo que hay que ser muy autocrítico e intentar mejorar constantemente el proceso de selección, el proceso pues también de desarrollo de cada persona dentro de la empresa, la organización interna. O sea, hay 1000 elementos que hay que trabajar para que el equipo pueda seguir escalando, pueda seguir trabajando, con los cambios que supone pasar de ser de 10 a 50, de 50 a 100 y más allá, ¿no? Son compañías totalmente diferentes que requieren pues sistemas de trabajo en común totalmente diferentes. Yo creo que el mayor reto ha sido muchas veces para nosotros entender cuál era la persona adecuada en el momento adecuado para la posición adecuada, porque si tú fichas a Messi y no estás preparado y no le llegan bolas, no va a marcar goles, ¿no? Entonces no solo es siempre pues fichar a la gran estrella que venga de la superempresa que a ti te fascina, sino que es hacerlo en el momento adecuado, cuando realmente tienes una estructura que lo permite y cuando esa persona va a poder dar y brillar dentro de tu organización. Entonces cada momento es diferente y cada momento requiere un equipo diferente, y muchas veces el equipo pues quizás no crece a la velocidad que crece la empresa. Entonces es un reto muy grande. Nosotros lo que hacemos es trabajar constantemente en el organigrama, en las posiciones, en nuestro proceso de selección, intentando analizar cuando no funciona, por qué no funciona y cómo podemos mejorarlo. Yo aquí una cosa de las que más me sorprende y me gusta de Holded y lo que habéis sido capaces de construir es cómo habéis sido capaces de transmitir vuestra cultura o vuestros valores, vuestra visión al resto del equipo, ¿no? Y cómo yo creo que todo el equipo se siente muy identificado con la marca Holded, es continuamente todos los empleados con la sudadera, con la capucha, y se transmite mucho la cultura y se nota que están muy orgullosos y muy alineados, ¿no? Con lo que queréis construir, ¿no? La visión esa. Yo creo que uno de los grandes éxitos vuestros ha sido la capacidad de transmitir eso con un organigrama ya o con una masa de empleados de 70 personas, ¿no? Y eso continuamente. ¿Qué habéis hecho para que eso suceda, Bernat o Javi? Sí. Yo creo que el secreto aquí está en que nosotros somos uno más, o sea, nosotros somos trabajadores. Yo también me pongo la sudadera de Holded, ¿vale? Como cualquier otro empleado. Y básicamente estar con ellos a pie de cañón, ¿no? Pues yo qué sé, cuando hemos tenido que hacer migraciones, etc., pues somos los primeros que si tenemos que currar 16 horas, las haremos, ¿no? Y yo creo que al final el leadership, sé que es muy bonito y se dice un montón y se escribe un montón el tema de que no, que tú tienes que marcar el liderazgo, pero es que realmente se tiene que hacer, ¿no? En el sentido de estar ahí, o sea, estar en el chat, que no se nos caigan los anillos, ¿no? No sé si se dice así exactamente, pero básicamente estar a pie de cañón siempre por lo que sea, ¿no? Y bajar de nivel y si vemos que algo, yo qué sé, da igual, que el botón de arriba a la derecha es feo y está mal hecho, pues tanto Javi como yo lo decimos, nos fijamos en el detalle de las cosas y al final eso genera un ambiente no diría agresividad, pero de competitividad, donde al final todo el equipo busca pues la excelencia, el que todo esté perfecto.
Y básicamente ven que nosotros somos los primeros que estamos pues otra vez a pie de cañón y currando y dejándonos la piel, ¿no? Y creo que al final esto, pues, somos capaces de transmitirlo y la gente, pues, al final lo que decíamos, ¿no? Lo que decía Javi, que no es lo mismo, pues, cuando eres 5, el 5 es súper fácil, cuando eres 10, 15, 20, 70, pero si desprendes bien el yo estoy aquí a cualquier hora para lo que necesites, hasta el más último detalle, entonces, pues, tu primera capa de management probablemente transmitirá eso, ¿no? Y si eso consigues que se mantenga, y es lo mismo, ¿no? Ahora somos 75, si el año que viene somos 120, pues hey, ojalá lo sigamos manteniendo, ¿no? Porque es algo que tienes que inculcar desde muy al principio para que no se pierda. Sí, yo añadiría también que quizás la pasión que tenemos por lo que hacemos es quizás el virus que ha permitido que se contagie. Porque cuando tú eres apasionado con algo que haces, cuando realmente te gusta, lo disfrutas y la gente es capaz de ver esa pasión y esa ambición, pues eso se transmite. No a todo el mundo, por eso antes decía, algo que hemos trabajado muy bien es definir nuestros valores, que al principio a los dos nos sonaba un poco bullshit y, ostras, esto de los valores de empresa hay que hacerlo porque lo que toca y lo que sale en los libros de HR, ¿no? Y en los libros de liderazgo, pero luego llega un punto, un número de empleados en el que te das cuenta en el que ya no es tan fácil transmitir esos valores porque no estás sentado a comer con ellos cada día y que además, si no lo pones en papel, es complicado transmitirlos, pero también es complicado que en el proceso de selección esos valores pues estén presentes. Entonces nosotros creo que la pasión y la ambición son los dos valores número uno que tenemos, que los hemos hecho parte de nuestro proceso de selección y también nos hemos intentado asegurar que todo el mundo que trabaja aquí es gente ambiciosa y gente que apasionada. Y si esa gente es así, es mucho más fácil que encajen en nuestra cultura y es mucho más fácil que se contagien de nuestra cultura. Perfecto. Oye, y lo de expandirse a otros países, o sea, abrir, ¿no? Porque cuando también vinisteis al Seed Rocket, ¿no? Pues lo que todo el mundo dice, es que en los RPs ya hay competencia, es que hay competidores grandes, es que el onboarding automático no lo vemos y luego se va a quedar solo en España, ¿no? Era como los tres grandes issues, ¿no? O tres grandes problemas que habéis ido solventando, ¿no? Entonces la pregunta es, internacionalmente, ¿cómo abordáis un proceso de abrir países? O, bueno, ahora estáis en otro país, pero ¿qué haces? ¿Un análisis? ¿Habéis hecho un análisis país a país con una persona dedicada? ¿Tenéis equipos locales? ¿Montáis oficinas allí? Expligadme un poco ese proceso, que creo que es interesante. Sí, mira, yo creo que el principal reto nuestro y de muchas empresas, que quizás no es tan evidente, es internacionalizar la empresa. Y creo que todos los fundadores es algo que, como digamos, no le damos quizás la complejidad que realmente tiene al principio, porque, bueno, forma parte de ser emprendedor estar un poco loco y encontrarle el positivismo a todo, ¿no? Pero es verdad que es un reto súper grande y que nosotros, como lo hemos abordado, pese a que cuando nos lo preguntabais os vendíamos que de esto estaba tirado y que lo íbamos a hacer muy fácil, no es verdad, ¿vale? Pero os lo teníamos que decir para que confiaseis en nosotros y lo fuéramos descubriendo. Y lo que hemos descubierto es que, bueno, que obviamente es mucho más complicado de lo que pensábamos y que por tanto teníamos que hacerlo muy bien porque te puedes equivocar abriendo un país, lo importante es que no te equivoques quemando mucho dinero en ese error, ¿no? Al final todos vamos a cometer errores, lo que hemos intentado es que nuestros errores sean muy baratos. ¿Y cómo lo hemos hecho? Pues intentando tener el máximo de información previa antes de tomar una decisión. En el caso del internacional, antes de abrir Francia, ¿qué hicimos? Pues mira, conseguimos que 2 estudiantes del MBA de INSEAD, que es uno de las escuelas de más prestigio del mundo, basada en París, hiciesen su proyecto final de máster en construirnos una herramienta donde básicamente era una base de datos donde metían pues todos los países de Europa y Sudamérica, que son las áreas geográficas donde nosotros les habíamos dicho que nos interesaba explorar, y habían puesto toda la información de todos los países, ¿no? Pues oye, desde pues el número de pymes que hay en cada país, el salario medio, la penetración de Internet, la penetración de la nube, pues los competidores que habían, nos mapearon absolutamente todo de todos los países de Europa y Sudamérica. Entonces, con toda esta información, nosotros pudimos tomar una decisión más o menos pues basada en datos, en la cual vimos pues que existían muchas oportunidades y que, de hecho, pues en Francia veíamos una oportunidad que objetivamente parecía alcanzable. Obviamente, luego hasta que no lanzas el producto hay muchas cosas que no ves, pero pues al menos todos los ingredientes parecían los adecuados para lanzar el mercado. Luego, pues obviamente, yo creo que cuando estás en un B2B, B2C como el nuestro, ¿no? O sea, cuando estás en un B2C o cuando estás en un B2B que es más similar a un B2C que a un B2B,
tú tienes que tener un equipo local, un equipo nativo, porque si no es imposible que tengas éxito, especialmente en Europa, donde cada país pues tiene su cultura, su idioma y además todos somos muy nuestros, ¿no? A los franceses les gusta hablar en francés, a los españoles en español y a los alemanes en alemán. Entonces montamos un equipo nativo francés que pues puede trabajar desde donde sea, no teníamos un requerimiento de que estuviesen ni en Barcelona ni en París o en Francia, sino que podían estar donde quisieran, pero que fueran nativos franceses. Lanzamos el producto con un profile muy bajo, es decir, sin mucha expectativa de conseguir muchos clientes al principio, y más bien queríamos conseguir unos pocos clientes que nos ayudasen a entender cómo ellos veían el programa y pues lo que decíamos antes, si teníamos el product market fit o no en Francia y qué necesitábamos para tenerlo. Y entonces, poco a poco, ir haciendo esos descubrimientos que te permiten ir mejorando cada parte del funnel, es decir, aunque el volumen del funnel fuera muy bajo y sigue siendo bajo porque todavía no está al nivel del español, sí que nos permitía entender, comparándolo con el funnel español, dónde quizás estábamos más débiles. Oye, es un tema de canales, es un tema de el producto, es un tema de la web. Poco a poco, pues desde que lanzamos en Francia, creo que fue en enero o febrero, hasta el día de hoy, que llevamos pues casi 11 meses, nos ha permitido que hemos mejorado todas esas partes del funnel antes de empezar a gastar dinero de verdad. Y ahora es donde estamos empezando a invertir más fuerte porque ya hemos visto que todas las métricas funcionan y que estamos donde queríamos estar. Entonces, simplemente quizás lo hemos hecho más lentos que otras compañías que tenían mucha más financiación, pero nos hemos asegurado que hemos sido muy eficientes y que no hemos quemado dinero en algo que quizás luego no funcionaba. Pues muy bien. Oye, la última pregunta, Bernat. Esta es para ti, bueno, también para Javier, para los dos, pero especialmente es muy de producto y muy de visión a largo plazo. ¿Cómo veis? ¿Qué hará diferente de aquí 10 años? ¿Qué creéis que hará un RP que ahora no están haciendo? Sin dar pistas de lo que estamos a punto de sacar, ¿vale? Porque al final hemos triplicado el equipo tecnológico de producto, estábamos a punto de sacar un montón de mejoras que serán increíbles para los current users y para los nuevos que, pues, como decía Eduardo al principio, pronto vendrán. Y lo que intentamos básicamente es simplificar de la forma en que las empresas están gestionadas. Por ejemplo, imaginaros toda la parte de banking, la parte de empresa, ahora mismo están todas separadas, ¿no? Hay los neobanks que están atacando por un lado, pero al final el banco, por ejemplo, pues a nuestro parecer es más una commodity. Imagínate poderlo tener todo integrado en un panel de operaciones, tanto si eres un pequeño autónomo como si eres una empresa de 20, 50, 80 trabajadores, tener todo integrado a tu parte de financiera, contabilidad, pagos de nóminas, pagos de transferencias, seguros, y podría seguir, ¿no? Básicamente, ayer, por ejemplo, hace un par de días subí un post en LinkedIn que era un post curioso que era de Forbes, que básicamente ponía Buy FinTech, Hello TechFin, ¿no? En el sentido de que la FinTech ha evolucionado un poco a una commodity, al final la FinTech molaba mucho y sigue molando. El tema es que con el Open Banking, que eventually llegará, básicamente cualquier persona no puede conectarse. La gracia ahora es empezar a montar productos financieros dentro de potentes bases de usuario de gestión, etc. Y creo que ahí es un poco donde buscaremos nuestro hueco y donde daremos un cambio heavy a lo que viene de Holded en nivel de producto. Pues muy bien. Oye, ya hemos llegado aquí al tiempo. Yo creo que es súper interesante porque es de las... para mí, pues es de los startups más interesantes, ¿no? De las que tenemos en el portfolio y de las que han pasado, pues, últimamente por Seed Rocket. Y la verdad es que, en mi caso personal, muchas veces le doy vueltas, ¿no? Porque es seguramente que no era racional invertir en esta compañía, ¿no? Porque si analizamos todos los obstáculos que había que saltar, ¿no? Pues no eran nada evidentes, pero luego está claro que vosotros habéis sido capaz de ir saltando todos los obstáculos. Os agradezco muchísimo vuestro tiempo y a Javi, a Bernat y a Marc. Pues Javi Fondevila y Bernat Ripoll, muchísimas gracias a los dos. Desearos toda la suerte con todas estas novedades que estaremos pendientes de que salgan a la luz. Y de verdad, recomendaros esta herramienta porque la verdad es que funciona muy bien. Ahora me va a llevar un rato, no es que haya estado yo haciendo otras cosas, pero oye, sí que he estado husmeando y la verdad es que es una maravilla, al menos en organización, algo que a los autónomos, pues oye, nos va a la mar de bien, ¿por qué no? Y también a las empresas. Pero bueno, yo defiendo en este caso al Club de la Lucha. Bien, en todo
todo caso, Jesús, Marc, y a vosotros también, obviamente, agradeceros que estéis aquí una semana más. Ya sabéis que cada 15 días nos acompañan nuevos invitados que, obviamente, pues nos traen unas nuevas historias y de ellas también, pues, esas experiencias de las que sacan, pues, esas conclusiones, esas reflexiones que nos sirven y que inspiran, como no, a todos los oyentes de Seed Rocket Startup School. En todas las plataformas de podcast nos encontráis también en la web de seedrocket.com. Gracias a todos. Be Startup, el servicio para jóvenes empresas innovadoras y tecnológicas del Banco Sabadell con Seed Rocket Startup School. Síguenos en Twitter, @SeedRocket, y si deseas más info, www.seedrocket.com.